Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén o dependiendo de a qué horas estés viendo este video. ¿Cómo están, psicólogo lovers? Les saluda su amigo licenciado Marcos Charles una vez más. Y bueno, espero que les esté yendo de maravilla, espero que la estén pasando excelente, aún a pesar de la pandemia, pero bueno, no hay que más que echarle ganas y salir adelante, ¿no? Hoy les traigo un tema que es un poquito parecido a un video que hice anteriormente sobre una recomendación de un libro que en lo personal pienso yo que cualquier persona que esté involucrada en el campo de la psicología y la neurociencia, o la neuropsicología evidentemente, debe de tener entre sus vitrinas o entre su librero, ¿no? Que es el libro de neurocientífico español Joaquín Fuster, Cerebro y Libertad. El tema principal de ese libro es sobre determinar o entender cuáles son los mecanismos neurobiológicos a través de la neurociencia cognitiva, que es su especialidad, sobre el cual nosotros tomamos decisiones, ¿ok? Hoy les traigo un tema similar, como les digo, pero más quizás con implicaciones, también con implicaciones filosóficas, y que también se ha ganado un lugar en el hito popular con respecto al dilema de la existencia o no existencia del libre albedrío. No sé si se han puesto a pensar o a cuestionarse si realmente existe o no existe el libre albedrío. Es una pregunta un poquito difícil de responder y hoy vamos a tratar de acercarnos un poquito hacia dónde ha podido llegar la neurociencia y la psicología sobre este tema. Y bueno, la pregunta que subyace es, ¿existe o no existe el libre albedrío? Vamos a hablar un poquito sobre el experimento de Benjamin Libet y un poquito más allá para poder entender de dónde surgen estas dudas en la ciencia moderna. ¿Qué les parece si pasamos a verlo? Comencemos con la pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Existe el libre albedrío? Hagamos una revisión breve al famoso experimento de Benjamin Libet, el cual popularmente está asociado a este concepto. Comencemos por definir qué es el libre albedrío. Podemos definir al libre albedrío como la creencia que nos dice que las personas tienen la libertad de elegir y tomar sus propias decisiones. Es decir, nuestra conciencia nos dirá, por ejemplo, qué camino debemos tomar, si la ruta A o la ruta B, o incluso entre otras alternativas de decisión o de acción. ¿Cómo funciona generalmente el libre albedrío? Pues bueno, tenemos la creencia popular que funciona de la siguiente manera. En este caso nos apoyaremos de un sujeto al cual llamaremos el yo. El yo percibirá dos estímulos, en este caso, una manzana y una naranja. Y el yo o el yo interno deberá decidir cuál de las dos quiere comerse. Y en este caso, hipotéticamente hablando, habrá elegido una manzana. Pero para el tema que nos atañe, ¿realmente las cosas funcionan de esta manera? Recordarán que al principio de esta presentación mencionamos algo denominado como el experimento de Benjamin Libet. Pero, ¿quién es Benjamin Libet? Benjamin Libet fue un neurólogo estadounidense que obtuvo reconocidos estudios y publicaciones en el área de filosofía desarrollado en la Universidad de California. Fue además un científico pionero en el campo de la conciencia. Su fecha de nacimiento fue el 12 de abril de 1916 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fallecería el 23 de julio de 2007 en Davis, California, en Estados Unidos. Su tesis fue publicada en 1939 y su educación fue en el Marshall Metro High School y en la Universidad de Chicago. Su asesor académico fue Ralph W. Gerard. Pero bueno, ¿cuál es el propósito del experimento de Libet? En el experimento de Libet se buscaba una relación a la libertad subjetiva que creemos tener al iniciar un movimiento voluntario. También, en el experimento de Libet se hace referencia a un término que cuantifica la actividad del córtex motor y del área motora suplementaria del cerebro cuando ésta se prepara para una actividad muscular voluntaria. Este término tiene el nombre de potencial de preparación. Y bueno, para este experimento se utilizaron los siguientes instrumentos.
un electroencefalograma, el cual es un dispositivo para medir la actividad cerebral, y también un electromiograma, el cual es un dispositivo para medir la actividad muscular. El proceso del experimento es el siguiente. Cada uno de los participantes era colocado frente a una especie de reloj, el cual estaba programado para dar una vuelta completa en 2,56 segundos. Después, se les pedía a los participantes que pulsaran un botón cuando decidieran hacerlo. Posteriormente, se les pedía que recordaran en qué punto estaba la manecilla del reloj cuando sintieron la sensación consciente de pulsar el botón. Al final, los resultados serían medidos y evaluados gracias a los aparatos como el electroencefalograma y el electromiograma que ya vimos anteriormente. A diferencia del ejemplo de toma de decisiones que vimos anteriormente, el experimento de Libet arrojó las siguientes conclusiones. Primero que nada, de forma evidente, que el cerebro percibe los estímulos. Después, que este mismo decidiría inconscientemente. Y posteriormente, mandaría el impulso nervioso generando la sensación consciente de haber tomado una decisión, dejando relegado a nuestro pobre sujeto apodado el yo, y posteriormente se enviaría la señal al cuerpo para que la ejecutase. Y bueno, para entender mejor esto, Benjamin Libet planteó dos tipos de variables. Número uno, la variable V, la cual está asociada a la voluntad del sujeto para el momento de pulsar el botón, y la variable M, la cual está asociada al momento real y exacto en que el sujeto ejecuta la acción. Para conocer estos valores M, se le pidió a cada participante que informara el momento exacto en que había realizado el movimiento. De esta manera, la información obtenida entre las variables V y M serviría para determinar la diferencia que hay entre el deseo de ejecutar la acción con la ejecución de la acción en sí. En resumen, las conclusiones del experimento de Benjamin Libet arrojaban que alrededor entre 300 y 500 milisegundos antes de que se ejecutara la acción, el cerebro ya había resuelto la toma de decisiones. Pero no solamente eso, sino que todavía antes de que el individuo o los participantes se percataran de la sensación que sentían de tomar cierta decisión, ya había una lectura o un registro antes, alrededor de 300 milisegundos, de que la persona se hiciera consciente de que quería ejecutar cierta acción, es decir, antes de que existiese la voluntad para ejecutar cierta acción. ¿Esto qué nos quiere decir? El experimento de Libet nos está diciendo que el cerebro planea la ejecución de la acción e inclusive envía la señal antes de la sensación que sentimos para tomar ciertas decisiones. Es decir, el experimento de Libet viene a sacudir un poquito el tema del libre albedrío, porque a final de cuentas, si el cerebro está resolviendo de forma inconsciente una decisión antes de que conscientemente sintamos que estamos tomando una decisión, entonces ¿en dónde encaja el libre albedrío? Entonces, es esta parte por la cual este experimento ha sido muy polémico. Evidentemente, este experimento, por las implicaciones que conlleva, ha tenido una serie de críticas significativas por las cuales se ha decidido, o algunas personas tienden a rechazarlo, sobre todo en el área de la filosofía, y que inclusive algunos psicólogos también lo rechazan. Una de las objeciones más comunes que obtenemos, o de las más famosas que obtenemos del experimento de Benjamin Libet, es que se les pedía a los participantes que no se concentraran en la decisión que iban a tomar, es decir, la ejecución de la acción que iban a tomar, simplemente que intentaran que fuera casi como un reflejo de algo momentáneo, ¿no? Entonces, esa era una de las objeciones, ya que precisamente un acto consciente de decisión implicaría cierto grado de concentración. Pero también otra de las objeciones que también se le dan al experimento de Benjamin Libet es que solamente puede abarcar a tomas de decisiones simples, como por ejemplo pulsar un botón, elegir A o B, hacer un movimiento corporal a final de cuentas. Entonces realmente en cuanto a las decisiones
que llevan a largo plazo, que son de demasiado razonamiento, de rebuscar muchas opciones, alternativas, planeación y demás, pues evidentemente el experimento de Benjamin Libet se queda bastante corto en ese ámbito. ¿Okay? Entonces, por esa parte, son dos de las críticas más comunes que se le hacen a este experimento. Sin embargo, cabe resaltar que hay que entender que el cerebro no funciona de una manera aislada, sino que funciona de una manera conjunta, a final de cuentas. Entonces, no sería nada descabellado que en cuestión de las tomas de decisiones a largo plazo, aquellas que estamos rebuscando constantemente y que pensamos constantemente, realmente lo que esté pasando es que estemos resolviendo pequeños dilemas en tiempo real, y que realmente nuestro cerebro se esté adelantando, y que cuando realmente tengamos este tipo de razonamiento, pues realmente lo que está ocurriendo es que nuestro cerebro va adelantado alrededor de 300 a 500 milisegundos en lo que nuestro cerebro está empezando a proyectar cierto razonamiento para poder clasificar y poder determinar hacia qué rumbo dirigirse o qué decisión va a tomar. Entonces, por ese lado todavía habría que hacer mucha investigación para poder determinar realmente cómo funciona la toma de decisiones. Sin embargo, ha habido experimentos. John Dylan Haynes, discípulo de Benjamin Libet, quien se ha dado la tarea de replicar de una manera más sofisticada, con un poquito mejor de tecnología, estos experimentos de Benjamin Libet. Y lo más escandaloso vendría después, precisamente con John Dylan Haynes, porque precisamente John Dylan Haynes, este neurocientífico alemán de la Universidad de Berlín, nos estaría diciendo que podemos predecir hasta cierto punto la actividad de toma de decisiones hasta de 7 a 10 segundos antes de que una persona pueda tomar su decisión. Entonces, esto es bastante amplio, es un margen muy amplio, pero una de las cosas fundamentales que también vale la pena, que es como un valor agregado al experimento de John Dylan Haynes, es la opción de veto. Es decir, les pedía a los participantes que tenían la opción de vetar la decisión si ellos querían, ¿ok? Y tratar de registrar la actividad cerebral, la actividad motora de esta manera para ver si había algún cambio. Y sí, definitivamente hubo algunos cambios, pero también de lo que se percató John Dylan Haynes es que aún a pesar de que existe la opción de veto, aún así, en el momento de vetar también existe un pequeño margen de anticipación del cerebro para poder aplicar lo que viene siendo el veto, es decir, expira la decisión de veto. Teníamos la idea de que la conciencia era algo separado del cuerpo, como un yo interno o como el encargado, en el caso de la ciencia, el encargado o la zona encargada o el proceso encargado de la mayor parte de cuestiones cognitivas complejas, como la inteligencia, como la toma de decisiones, y muchos procesos de alta sofisticación y de alta complejidad. Hoy en día sabemos, gracias a estos experimentos de John Dylan Haynes, de Benjamin Libet y muchos otros más, que realmente la conciencia en ese sentido está un poco sobrevalorada. Si bien es cierto, la conciencia sigue siendo parte fundamental y muy importante dentro de nuestra memoria autobiográfica, dentro de toda nuestra composición del yo, es cierto realmente que la mayor parte de los procesos que se gestan a nivel cognitivo y sobre todo complejos son de índole inconsciente. Entonces esto ya no es ninguna novedad hoy en día, pero sí ha sido una de las razones por las cuales ha sido complejo aceptar este tipo de resultados y este tipo de conclusiones a las que llegan este tipo de experimentos. Si bien es cierto, este tipo de experimentos tampoco vienen a resolver el problema entero de la toma de decisiones, es decir, no viene a resolver el problema del libre albedrío si es que realmente hay un problema. Lo que sí viene a decirnos es que la concepción tradicional del libre albedrío, es decir, de un ente o de un elemento separado de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, que se encarga de dirigir y orquestar y tomar decisiones, es completamente incorrecta. Este tipo de dualidad mente-cuerpo separados hoy en día, gracias a la neurociencia y la psicología científica, podemos entender que realmente mente y cuerpo van unidos en una misma sola cosa. Es decir, mente y cuerpo es cuerpo. A final de cuentas, la mente, la conciencia específicamente, viene siendo un epifenómeno de procesos cerebrales complejos. Claro, esto sin quitar su debida importancia, porque tiene un valor importante dentro del procesamiento cognitivo, pero existencia
por su propia forma, la conciencia no la posee. Ese es un hecho. Lo que sí también es un hecho es que a pesar de que estos experimentos son insuficientes para poder determinar si existe o no existe libre albedrío, como mencioné anteriormente, son la punta de lanza para empezar a entender y a romper paradigmas. Entonces, hoy en día estamos aprendiendo muchas cosas. Está habiendo mucha investigación en el área de la neurociencia, tanto en el área de la psicología, que vale la pena darle una revisada y que a final de cuentas va a venir a trastocar, probablemente va a trastocar muchas de nuestras creencias principales de la filosofía tradicional de la antigüedad, y sobre todo a darnos una mejor idea de cómo funcionamos por dentro, cómo funcionamos para tener pensamientos, cómo funcionamos para tomar decisiones, cómo funciona el libre albedrío. Entonces, por esto, la pregunta principal de que si el libre albedrío existe o no existe, podemos responder que sí y no. Es decir, podemos decir que no existe por el hecho de que la concepción tradicional que mencioné anteriormente del libre albedrío definitivamente queda descartada. Pero lo que sí podemos es reconceptualizar al término de libre albedrío, porque al final de cuentas el libre albedrío no solamente es esa creencia que tiene implicaciones religiosas, sino también tiene implicaciones psicológicas y filosóficas muy fuertes. Entonces, no está peleada la existencia del libre albedrío con el hecho de que sea el cerebro quien de forma anticipada y no la conciencia o un yo interno separado del cuerpo o separado del propio cerebro, que sea quien tome decisiones, sino que realmente sea el cerebro que a través de una serie de procesos, una serie de procesos de asociación con otras estructuras dentro del mismo, estén preparando la toma de decisiones, tanto en las áreas de razonamiento, en las áreas de lógica, en las áreas de los sistemas emocionales, etcétera, etcétera, para poder preparar una decisión. Para esto también es muy importante la memoria. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas la memoria viene siendo como nuestra historia de vida. Y esta historia de vida puede ayudar a determinar o a facilitar como una ruta de acceso para facilitar la toma de decisiones. Es decir, es altamente plausible que elijamos aquello a lo que estemos más familiarizados o aquello a lo que hemos tenido experiencia previa, y por lo tanto ya sea consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué nos queda como moraleja de estos experimentos? Bueno, en primer lugar, que realmente nuestro cerebro hace mucho más cosas de manera inconsciente que de forma consciente, y quizás de esto haga otro video para profundizar un poquito más. Y otra de las cosas que también podemos aprender de este tipo de experimentos es que la concepción tradicional del libre albedrío quizás pueda quedar descartada o quede totalmente descartada, pero no así una concepción global del libre albedrío, que viene siendo parte en la cual no se excluye que realmente sea el cerebro quien, a través de determinadas y limitadas alternativas de acción en función de muchos mecanismos, muchos procesos y procesos de rememoración, pueda estar sujeta a tomar decisiones, es decir, de manera anticipada, y enviar la señal a los sistemas conscientes para decir, ¿sabes qué? Nosotros acabamos de tomar cierta decisión. Bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Espero te haya gustado mucho el video. No se te olvide suscribirte, dale like, compártelo. Y bueno, nos estaremos viendo. Cuídate mucho, por favor. Cuídense mucho, no bajen la guardia con el COVID-19. Y bueno, nos estaremos viendo dentro de poco. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho, psicólogo lovers.